Sí. Hola hermanos, hermanas, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto verlos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, aunque haga frío, es bueno estar aquí. Vamos a continuar con nuestra serie Principios de Vida, el tema número 14, que lleva como título La necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de orar y no desmayar. Como título, no pierdas el ánimo, sigue orando. Dile a la persona que tienes a un lado, sigue orando. Sigue orando. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del verso 1 al verso 8. La parábola que cuenta el Señor Jesús del juez injusto. Lucas 18, del 1 al 8. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si me acompañan a hacer una breve oración. Hermoso Dios, te damos gracias en esta noche, porque si estamos aquí es porque tú nos amas y tú tienes propósitos para nuestras vidas y tú sigues trabajando en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y has mostrado tus bondades una y otra vez en nuestras vidas. Te rogamos que tú nos permitas escuchar tu voz, que tú nos permitas distinguirte a ti, Señor, y que tú obres, que tú sigas formando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Toma nuestro corazón en esta noche, toma nuestra atención, ayúdanos a saber qué es lo que pides de nosotros y darte a ti una respuesta y seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de ti. Yo pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú me ayudes, que tú me uses para hablar tu palabra y tu voluntad, Señor. Ayúdame a no hablar cosas que no son convenientes, antes bien lo que tú, Espíritu Santo, Señor, me guíe. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el tema es la necesidad de orar siempre y no desmayar. No pierdas el ánimo, hermano, sigue orando. ¿Tú crees que existen cristianos que no oran o que no les gusta orar? Es como preguntarse, ¿hay cristianos sin Cristo? Esa pregunta, ¿verdad? La oración en la vida del cristiano es la vida misma, porque es la comunión con Dios. Hablar con Dios, tener comunión con Dios, es la vida misma del creyente. No puede existir un cristiano que no ora, no puede existir un cristiano que no habla con Dios. Porque es como decir que hay cristianos sin Cristo, y alguien que se dice cristiano pero no busca a Dios, que no habla con Dios, que no desea orar, probablemente no sea cristiano. Alguien que se llama a sí mismo cristiano pero no muestra o no desea mostrar el carácter de Cristo, probablemente no sea cristiano. Alguien puede llamarse a sí mismo cristiano y no tener una vida de oración o un deseo de orar. Solo se engaña a sí mismo.
Alguien puede llamarse a sí mismo cristiano y no desear ser como Cristo, solo se engaña a sí mismo. Puede que existan algunos creyentes que creen que podrán llegar al cielo de panzazo, así como cuando pasaban una materia, ¿no?, en la escuela. Pasé de panzazo la materia. Puede que haya algunos cristianos que digan, con que llegue de panzazo al cielo, con eso me doy. Con eso me doy por servido. Con que saque 6 y llegue al cielo, con eso. Pero el deseo de nuestro Padre no es que lleguemos al cielo de panzazo, sino que en esta tierra seamos como Cristo. Y la oración, que es la comunión con Dios, hablar con Dios de manera constante, como les comentaba, debe ser lo más importante en la vida de un cristiano. Si nuestro deseo sincero es ser como Cristo, vamos a buscar pasar tiempo a solas con Él, o a lo mejor no a solas, pero sí teniendo en el pensamiento el hablar con Dios, en el hablar con nuestro Padre. Pues en la medida en la que pasamos tiempo con Él y hacemos su voluntad, en esa medida su carácter se va a ir formando en nosotros. Y así como Él crece, nosotros iremos menguando. Y todos vivimos circunstancias, situaciones que nos exponen a situaciones difíciles, complicadas, que pueden llegar a no ser agradables o contrarias a lo que queremos. Siempre pasaremos alguna dificultad, alguna prueba, siempre. Y a veces estas circunstancias pueden llegar a ser tan complicadas, tan difíciles, tan duras, que perdemos el ánimo, perdemos la brújula, perdemos la confianza en Dios. Se produce un desánimo en nuestra vida espiritual y lo primero que se ve afectado es nuestra comunión con Dios, nuestros tiempos de oración, nuestro deseo de orar. Cuando algo llega a nuestras vidas y golpea a nuestra casa, como decía la parábola Mateo 7, del Señor de la casa sobre la roca, cuando llega una circunstancia y golpea a nuestra vida, a veces nos desanimamos y lo primero que se ve afectado es nuestro deseo de orar. No tengo ganas de orar porque pues me siento agüitado, ¿no? Y eso es actuar contrario a lo que la palabra de Dios nos pide. Si me acompañan a Santiago 5:13, Santiago 15, ahí estoy añadiendo 10 capítulos. Santiago 5, verso 13, yo creo que lo han escuchado, lo conocen. El apóstol Santiago decía: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Hable con Dios. ¿Tienes una aflicción en tu corazón? ¿Qué debes hacer? Hablar con Dios. Abrirle tu corazón a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo creo que Andrés vive alegre porque siempre se la pasa cantando. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Y cuando no vemos una respuesta favorable o inmediata de parte de Dios en nuestro corazón, como les decía, se produce desánimo. Y en lugar de orar más, a veces oramos menos. Cuando deberíamos orar más, oramos menos. La falta de oración entonces afecta nuestro carácter de tal manera que otras personas también lo notan. Yo he notado que las ocasiones cuando he tenido conflictos con mi esposa es porque no he tenido tiempos de oración con Dios. Yo lo he notado en mi vida, no sé ustedes, pero yo sí lo he notado muchas veces. Que la falta de oración en mi vida produce que no tenga a veces paciencia, a veces amor, a veces una palabra para dar. La falta de comunión con Dios hace que nuestra
carne salga a flote, ¿verdad? Y cuando no oramos y esto afecta nuestro carácter y otros lo notan y seguimos así, puede que las cosas que vivimos se vuelvan más y más pesadas, más y más difíciles. Y en algún punto alguien pueda llegar a pensar, pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena esperar en Dios? Si le pido a Dios y no responde como yo le pido, ¿vale la pena? Y Jesús en el capítulo previo a esta parábola, en el capítulo 17 de Lucas, en los últimos versos, está hablando sobre su segunda venida. Son versos parecidos a los versos de Mateo 24, a los de Marcos 13. Y al final del capítulo 17, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. El capítulo 17, verso 37 dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Recordemos que antiguamente no existían los capítulos ni los versículos. Entonces lo que continúa va ligado con el verso anterior. Lucas 18:1 va ligado con Lucas 17:37. Y esta pregunta que le hacen los discípulos a Jesús pudiera sonar lógica, ¿no? Señor, todo esto que nos está diciendo, entonces, ¿dónde va a pasar esto que nos estás contando? Y Jesús, al responderles la pregunta, quiere guiar su atención, la atención de los discípulos y también la nuestra, a algo más importante. La palabra también con la que empieza el verso 1 indica que está ligado con la parte anterior. ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les dice a los discípulos: más importante que saber dónde, cuándo, cómo, a qué hora, lo que ustedes necesitan entender es que hay una necesidad más importante, y es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces les cuenta la parábola. Porque la mayor bendición para sus vidas y también para las nuestras no es saber cuándo va a venir el Señor, sino es mantener una relación viva con Dios, una relación constante, una relación firme a pesar de las circunstancias difíciles que estaban por enfrentar más adelante. Y vaya que los discípulos enfrentaron situaciones difíciles, pero lo que los mantuvo firmes no fue cuándo iba a venir el Señor, ¿verdad? Lo que los mantuvo firmes, ¿qué fue? Su comunión con Dios, su relación con Dios. Su necesidad más grande, les dice el Señor a los discípulos, no es saber cuándo van a pasar estas cosas, sino es orar siempre y no desmayar. Y la palabra necesidad que usa aquí el Evangelio significa algo que es necesario, ¿eh? Qué profundo, ¿verdad? Pero significa también algo que es conveniente, algo que es obligatorio, algo que es inevitable hacer. Jesús les está diciendo: es inevitable para ustedes que hablen con Dios, que busquen a Dios, que tengan comunión con Dios. La RAE define la palabra necesidad de esta manera: es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Un impulso irresistible para que las causas obren en cierto sentido. Otra definición de necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento.
y su obtención resulta indispensable para vivir en bienestar. Otra vez, la necesidad es la carencia de un elemento y su obtención resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar pleno. Es decir, Jesús les está diciendo, si ustedes no oran, no van a tener bienestar pleno. Si ustedes no buscan a Dios, si ustedes no hablan con Dios, si ustedes no tienen comunión con Dios, no van a tener un bienestar pleno. Las necesidades se diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce resultados negativos evidentes. Por ejemplo, yo tengo el deseo de ir a la playa, pero si no voy, pues no pasa nada, ¿verdad? No se me cae un brazo. Pero yo tengo la necesidad de respirar. Si no respiro, pues me pongo morado, verde y luego pues ya me petateo, dijeran, ¿no? Hay una diferencia entre deseo y necesidad. Y podemos enumerar cosas que son necesarias para vivir, indispensables para vivir. Ya lo mencioné, pues respirar, dormir, comer, tomar agua, ir al baño. Los tacos del Mario también son indispensables para vivir. Hay cosas, entendemos, ¿verdad? Que hay cosas que son indispensables para la vida, que si no las tenemos, pues no podemos vivir o nuestra calidad de vida se va disminuyendo. Entonces Jesús les está diciendo, miren, ustedes tienen una necesidad, algo obligatorio, algo que les es inevitable hacer, algo que es irresistible que hagan, algo que si ustedes no tienen, van a morir. Entonces orar se vuelve como respirar, orar se vuelve como comer, orar se vuelve como tomar agua, algo indispensable para vivir. ¿Tú puedes pasar varios días sin tomar agua? Creo que no, ¿verdad? ¿Varios días sin dormir? ¿Varios días sin comer? ¿Varios días sin respirar? ¿Verdad que no? De la misma manera está señalando Jesús, así como les es indispensable respirar, así les es indispensable hablar con Dios, tener comunión con Dios, buscar a Dios. La necesidad de orar, pero la necesidad, dice Jesús, de orar cada 2 días, cada 3 días. La necesidad de orar, otra vez, la necesidad de orar siempre. Es indispensable, necesario, obligatorio para ti, inevitable, irresistible orar para ti siempre. Y no significa que estés metido en tu cuarto las 24 horas orando. Orar no es un deseo, que si no lo haces, pues no pasa nada. Orar en tu vida y en mi vida debe ser una necesidad. Y tal vez piensas que no pasa nada si no oras. Pero el hecho de que no hables con Dios, de que no tengas comunión con Dios, de que no busques a Dios, de que no leas su palabra, puede producir resultados, efectos negativos en tu corazón, en tu vida. Y la necesidad de orar es siempre. Puede que alguien diga, pero yo sí oro, yo sí hablo con Dios. Pero Jesús nos pregunta, ¿siempre? ¿Siempre oras? Y esta palabra siempre del griego pantote significa en todo tiempo,
en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Puede que haya creyentes que solo oren cuando están pasando una situación difícil. Y es ahí cuando se acuerdan de que Dios existe, ¿no? Y puede que oren como cuando un estudiante estudia únicamente la noche anterior al examen. ¿Cuántos hicieron eso? 1, 2, 3. Yo también oraba. Estudiaba una noche antes del examen. Orar únicamente cuando hay situaciones difíciles es como cuando un estudiante estudia la noche anterior al examen, pero los días previos pues se la pasó distraído en otras cosas, ¿no? Qué distinto es cuando estamos en la escuela, ¿no? Y recibimos clases y llegamos a la casa y leemos lo que nos enseñaron, ¿no? O los apuntes por lo menos. A que cuando llega la hora del examen y hasta ese momento, hasta las 12 de la noche te pones a leer tus apuntes para estudiar. La oración nos prepara el corazón y la mente para momentos de prueba. Es distinto cuando tú llevas una vida de oración y llega una prueba a tu vida, lo procesas de una forma distinta que cuando tú no oras y llega una prueba a tu vida, puede que hasta reniegues de Dios, porque no está preparado tu corazón, no está preparada tu mente. Y Dios sabe que necesitamos hablar con Él, tener comunión con Él. Y nosotros también debemos saberlo. Orar, hablar con Él, tener comunión con Él siempre. Y como les decía, esto no es estar encerrado las 24 horas en nuestro cuarto hablando con Dios, orando. Esto significa tener presente a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Aunque no hablemos con palabras, pues podemos hablar con Él también en nuestra mente. ¿Cuántos oran en su mente también? ¿Ven? Es tener presente a Dios en donde quiera que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Primera de Tesalonicenses 5:17 menciona Pablo, orad sin cesar. Colosenses 4:2 dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios, la traducción en lenguaje actual. Colosenses 4:2, Primera de Tesalonicenses 5:17 y Colosenses 4:2. Orar siempre. No es orar cuando puedo, cuando me sobra tiempo. Debe ser algo irresistible en tu corazón, buscar a Dios. Debe ser una necesidad constante en tu corazón, hablar con Dios, tener comunión con Dios, adorar a Dios. Y el verso 1, cuando menciona el Evangelio, la necesidad de orar siempre, y termina el versículo, y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios sabe que la tendencia del ser humano es desmayar o desanimarse, desalentarse cuando algo no sale como anhela su corazón. La palabra desmayar significa debilitarse, cansarse, desanimarse, desalentarse, abandonar. Hay personas que cuando pasan una situación complicada, su corazón espiritualmente se debilita, se cansa, se desanima, se desalienta y abandona al Señor.
Yo tenía un compañero en la preparatoria, cuando estudiaba la preparatoria, hace como 5 años, más o menos, que lo conocí cuando yo me convertí al Señor. Y entonces él era como una buena referencia, porque él nació en el Evangelio, él tocaba el teclado, la guitarra y cantaba muy bonito. Y yo alguna ocasión fui a su casa y pues yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y pues él tocaba el teclado, yo la guitarra y pues, yo la guitarra y el maracas, no, no es cierto. Y tocamos algunas canciones. Y me acuerdo que yo me sorprendía porque se oía muy bonito y cantaba muy bonito. Y bueno, al tiempo, pues terminamos la preparatoria, yo estudié mi carrera, él estudió la suya, y nos dejamos de ver unos años. Y yo al tiempo lo volví a ver cerca de mi casa. Iba yo a la tienda y lo vi y lo saludé con mucho gusto y dije, hola, ¿cómo estás? Jonathan se llama, Jonathan Samuel, o Samuel Jonathan, no me acuerdo. Jonathan Samuel, creo. Y pues platicando, ¿cómo has estado? ¿Qué estudiaste? Porque ni siquiera sabía yo que había estudiado. Y le decía yo, oye, ¿sigues yendo a la congregación? ¿Sigues cantando o dirigiendo la alabanza? Porque hasta eso dirigía la alabanza. Era hijo de un pastor. Y me dice, no, de hecho ya no voy a la iglesia, me dice. Ya no soy cristiano, me dijo. Y yo me sorprendí, porque pues él para mí era como una referencia en mi comienzo. Y me dijo, lo que pasa es que yo le pedí algo mucho a Dios. Le pedía y le pedía y le pedía. Y Dios no me contestaba. Y no me contestaba y no me contestaba. Entonces pues yo dije, pues se desanimó mi corazón. Y entonces pues ya, pues preferí ya no seguir yendo a la iglesia, me dijo. Y ya, yo creo que Dios no existe porque Dios no respondió mi oración. ¿Se imaginan? El corazón de mi amigo se desanimó, se desalentó, se cansó y al final su corazón abandonó al Señor porque Dios no había respondido una oración que él le hacía. ¿Tú te has sentido desanimado cuando Dios no ha respondido una oración que le has hecho? ¿Te has sentido desalentado cuando Dios no ha respondido a una petición genuina? Tal vez tú pensarás, pues es que no le estoy pidiendo $1,000,000, ¿no? Estoy pidiendo algo pues, espiritual. Pero Dios no te ha respondido. ¿Se ha desalentado tu corazón? Déjame decirte que Dios siempre tiene propósitos en todas las cosas. Cuando responde nuestras oraciones y también cuando no las responde. La palabra dice que Él calla por amor y que cuando Él habla, también habla por amor. De una manera o de otra, Dios permite que las cosas sucedan porque Él nos ama. Y Él sabe lo mejor, Él conoce el futuro, Él conoce completamente todo. Dios es soberano completamente, no es soberano a medias. No es soberano en pocas cosas. O Dios es soberano o no es soberano. Y tenemos que creer y confiar en ese Dios que es soberano en todas las cosas. Nada escapa del control de nuestro Señor. Deuteronomio 8:2, cuando el Señor le está hablando al pueblo, de Israel y dice, más bien Moisés, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, en la Nueva Traducción Viviente, durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter
dice la Nueva Traducción Viviente, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Y a veces Dios no responde a nuestras oraciones porque Él pone a prueba nuestro carácter para revelar cómo es nuestro corazón y mostrarnos si nuestro amor hacia Él es sincero, si lo buscamos por las cosas que Él nos da o por quién es Él, si lo amamos por las cosas que Él nos da o por quién es Él, si nuestro amor hacia Él es sincero e incondicional. ¿Por qué Dios no responde a mi oración?, podría alguien decir. Y una de tantas razones podría ser para revelar tu carácter, para revelar lo que hay en tu corazón y mostrar si le obedeces a pesar de que no responde lo que le estás pidiendo. Y para hacerte ver si tu amor hacia Él es sincero. El desánimo generado por las dificultades puede llegar a veces de manera muy lenta y sutil, como a mi compañero que les comentaba. Y este desánimo se puede volver la mecha que enciende nuestro orgullo, nuestra humanidad, nuestra propia sabiduría. El desánimo a veces se convierte en la excusa perfecta que utiliza el enemigo para hacernos dudar de Dios y de la palabra de Dios, y entonces confiar en nosotros mismos. Bueno, es que si Dios no está respondiendo esto que le pido, voy a hacer esto. Es que si Dios no responde lo que le estoy diciendo que necesito ayuda, entonces yo voy a buscar ayuda por otro lado. Es que si Dios no me ayuda a pagar la renta, pues voy a ir al Monte de Piedad, ¿no? Si a pesar de orar las circunstancias no son como lo esperamos, nuestra confianza en Dios no debe debilitarse. Debemos confiar y creer que los propósitos de Dios son buenos y son para bien. Y la clave para no desmayar es conocer a Dios. Conocer a Dios. Entender que todas las cosas las permite para nuestro bien. Y debemos permanecer, orar siempre y no desmayar. Hablar con Dios, no perder nuestra comunión con Dios. El propósito principal de este mundo y de Satanás es desviar nuestra mirada de Dios, desviarnos de nuestra comunión con Dios, interrumpir nuestra comunión con Dios. Porque entre menos comunión con Dios tengamos, nuestra fe se va a ir debilitando, paso a paso, lentamente. Entre menos comunión tengas con Dios, tu fe se va a ir haciendo más débil. Y tu carne se va a ir fortaleciendo, mi carne se va a ir fortaleciendo. Sin embargo, mientras más comunión tengamos con Dios, mientras más cercanía tengamos con Dios, mientras más relación tengamos con Dios y su palabra, menos fácil será caer en pecado. Y en el final de la parábola vemos al juez que responde a la petición de la mujer a causa de su insistencia, podríamos pensar. Pero esto no significa que Dios va a responder a nuestras oraciones o a lo que le pedimos porque se va a cansar de escucharnos como el juez, ¿no? Si yo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada le pido a Dios, Dios se va a ver obligado a contestar mi oración porque fue insistente. Pero no, eso no es el punto de la parábola.
Lo que implica la parábola es que Dios responde a nuestra comunión con Él, ya sea favorablemente o no, porque el principio de esta parábola es orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Es saber que Dios va a responder de una manera o de otra, entender que Dios va a responder de una manera o de otra, porque Él estará con nosotros, porque Él está con nosotros. En Isaías 41:10, un verso también conocido, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, sigue orando. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice siempre voy a responder a lo que tú me estás pidiendo, ¿verdad? No. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo, no desmayes. No dejes de buscarme, no dejes que las circunstancias de la vida te hagan desanimar. La Nueva Traducción Viviente dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y la clave, como les decía, para no desmayar es conocer a Dios. Y quisiera terminar con un testimonio que ya me dio mi esposa permiso de contar. Hace algunos meses atrás, a finales de agosto, bueno, como a principios de agosto, mi esposa y yo pues estábamos embarazados. Yo creo que algunos de ustedes lo supieron. Estábamos porque pues ya no estamos. Las primeras semanas pues todo normal. Y hubo un momento en que mi esposa pues tuvo un leve sangrado. Fuimos con el doctor y estaba llevando nuestra situación, ¿no? Con nuestra primera hija pues pasó algo similar, entonces pues pensamos que era algo como normal. Y al término de 4 semanas, 5 semanas, mi esposa tuvo otro leve sangrado, fuimos con el doctor. La primera ocasión que nos revisó el doctor solo vio un saco. Y nosotros le preguntamos: doctor, ¿seguro que es uno? Y él dijo: sí, es solo uno, solo se ve uno. Y bueno, al paso del tiempo de la semana 5, creo, me parece. Bueno, no sé exactamente, el caso es que mi esposa estaba teniendo pues ahí dolencias, ¿no? Y fuimos con el doctor y la revisó. Fue un sábado y para ese tiempo el feto ya debería tener latido, ya debería presentar latido, y cuando revisó el doctor no le escuchó latido. Y no nos lo dijo la primera vez que lo detectó, pero pues quiso hacer otra prueba y ya nos dijo: pues les tengo que hacer otra prueba porque al parecer no escucho latido. Yo cuando escuché eso me asusté y no sé si mi esposa se asustó porque yo la vi muy entera. Y yo le dije: ¿no le escucha latido? ¿Significa que no está vivo? Yo pues dudando, ¿no? Y me dijo: sí, pero necesitamos descartarlo con esta otra prueba, ¿no? Le hizo la otra prueba y pues confirmó que
que no estaba vivo el producto, y resulta que eran 2 sacos. No era uno, eran 2. Eran gemelos o gemelas, no sabemos. Y fue muy difícil, fue muy complicado, fue impactante asimilar la noticia, la información en ese momento en el consultorio del doctor. Y la verdad yo no sabía exactamente qué estaba pasando, ¿no? Qué pensar. Y el doctor pues nos dijo, pues miren, lo siguiente es pues sacar los sacos, ¿verdad? Se puede hacer de esta manera o de esta manera. Y entonces el doctor se fue porque tenía que hacer un registro en el expediente, y yo me quedé con mi esposa en el consultorio y nos quedamos mirando y empezamos a llorar. Y en ese momento, pues yo en mi mente, en mi corazón, yo sabía que tenía que hablar con Dios, que tenía que orar. Y pues nos agarramos las manos, ahí estaba mi hija, no sé si estaba despierta o dormida, no me acuerdo. Y oramos mi esposa y yo, le dimos gracias por la vida de nuestros pequeños, por el tiempo que los tuvimos, aunque fue breve, y que Él tenía el control de todas las cosas y Él sabía lo que estaba haciendo. Y salimos del consultorio, no sabíamos exactamente cómo íbamos a proceder, y terminamos yendo al ISSSTE al otro día. De hecho, esa noche también hicimos una oración con mis suegros, mi cuñada, cuando les comentamos. Ellos fueron los primeros que supieron y oramos también. Cada uno de ellos oró, mi esposa oró, yo oré también, otra vez. Y en esos momentos dolorosos y difíciles cuesta sacar la voz, cuesta. Es difícil orar, es difícil hablar con Dios. Pero es algo necesario. Nuestro corazón no desmayó en esos momentos, nuestro corazón no se debilitó. Gracias a Dios. Nuestro corazón no abandonó. Y en las oraciones que yo le decía al Señor, y hasta ahora pues lo sigo pensando, y gracias por la vida de Job y el libro de Job, que el Señor nos dio, el Señor nos quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y Él tiene razones y propósitos que a lo mejor pues en este plano, de este lado del cielo, dijeran, pues no los puedo saber. Pero el hecho de que no lo sepa no significa que Dios deje de ser bueno, de que Dios deje de amarme a mí o a mi esposa o a mi hija. No significa que lo que pasó haya sido porque Dios se le escapó el control de algo, ¿verdad? No, Dios tiene el control total de todas las cosas, no de algunas, no de poquitas, de todas las cosas. Y al otro día, cuando pues, tuvieron que intervenir a mi esposa, fue un proceso, un día largo, tardado. Yo no sabía, porque habíamos quedado con el doctor el día sábado, que el doctor la iba a intervenir el lunes. Entonces fuimos a consulta en el ISSSTE. Yo no sabía, pero mi esposa sí sabía que quería que la intervinieran ahí. A mí me agarró de sorpresa, porque yo estaba preparado para un día más, pero mi esposa tenía el deseo y la necesidad de terminar con ese proceso, ¿no? De no seguir
con los bebés en su vientre, y yo la entendí por completo. Entonces le dije, vamos, entonces. Fueron un montón de circunstancias que vivimos. Yo vi la mano de Dios también ayudándonos. Estuvimos pues creo que desde las 11 de la mañana hasta la tarde del otro día. ¿Salimos el lunes? El martes. Yo me quedé a dormir el domingo ahí en la camioneta. Yo la había estacionado en un lateral del, ¿cómo se llama el hospital? ¿Valentín Elizalde? ¿Valentín qué? Gómez Farías, perdón. Y hay una calle que está empedrada y donde dejan todos sus carros las personas que van ahí, pero la dejan durante el día. Durante la noche, pues ahí a ver cómo le haces. Yo no sabía dónde iba a dejar mi carro. Yo pensaba dejarlo ahí, pero decía, Señor, ¿dónde dejo el auto? Porque sí se ve peligroso. Y entonces hablé con la guardia del hospital, de la parte del estacionamiento. Primero estaba un señor y me dijo, bueno, pero tienes que darle una lana a tal persona. Y yo, bueno, al rato regreso, ¿no? Y al rato regresé y estaba una mujer encargada de la zona. Y yo le dije, oiga, ¿me podría estacionar aquí? Es que mi esposa está adentro y así. Sí, pásale. No me pidió dinero ni nada. Y me dejó estar ahí hasta las 6 de la mañana, donde pues tuve que retirar el auto, ¿no? Durante el transcurso del domingo, pues se llevaron a mi esposa. No pude verla en todo el tiempo, todo el domingo, toda la noche. Creo que la vi hasta las 2, 3 de la mañana del lunes. Y entonces yo quería reportes que me dijeran qué estaba pasando, ¿no? Y una doctora me dijo, pero porque le tuve que preguntar, oiga doctora, mi esposa acaba de entrar, ¿sí? Tuvo un episodio, pero ya se calmó. Y yo dije, ¿qué? Yo me asusté, porque ¿cómo un episodio? ¿De qué estamos hablando? Y yo quería que me explicara, pero pues se fue. Y me dejó con el Jesús en la boca, dijeron, ¿no? Me dejó preocupado. Dije, ¿pero qué? ¿Mande? Con el episodio en la boca. Entonces, pues la situación, y todavía me comenta eso, pues sí está difícil, ¿no? Pero yo salía del área de espera y pasaba a la calle y estaba orando, hablando con Dios, buscando a Dios que ayudara a mi esposa porque no sabía qué había pasado. Al final resulta que el episodio fue que le dio frío. ¿Sí, verdad? Sí. Le dio mucho frío y bueno. Y yo oraba en esos momentos y sí llegan a la mente pensamientos de duda, pensamientos que no son buenos ni que no vienen de Dios. Y yo oraba y lloraba y luego me regresaba y luego me regresaba a orar otra vez y oraba y lloraba y sí vienen pensamientos de por qué y querer, pues yo sabía que no podía reclamar a Dios. Yo sé y yo sabía que Dios es el dueño de la vida. Como dice su palabra, Él la da y Él la toma. La vida le pertenece a Él. Y yo sabía que Dios tenía propósitos, sus razones. Y yo no podía cuestionar a Dios. Yo sabía que Dios no iba a dejar de ser bueno por eso. Y una vez escuché y es verdad que no podemos cambiar lo que no sabemos de Dios por lo que sí sabemos de Dios. Y va al caso porque cuando vienen momentos de prueba,
de dolor, de dificultad, de querer desalentarse, de querer desmayar. Lo que nos mantiene firmes es el conocer a Dios, al Dios que decimos creer. La razón por la que no desmayamos es porque conocemos a Dios y sabemos que al final Dios tiene planes y propósitos de bien. Que al final Dios no se equivoca y que todo Él lo obra para bien si nosotros le amamos. Si nosotros amamos a Dios, todo va a obrar para bien. Y en esos momentos también mi esposa no dejó de orar, estando sola en la cama del hospital. Ella también oraba. Ella no desmayó. Se volvió una necesidad en esos momentos hablar con Dios, buscar a Dios, refugiarnos en Dios. Y es lo que Jesús nos dice, ¿no? Orar, hablar con Dios, tener comunión con Dios, acercarte a Dios debe ser una necesidad que no puedes evitar, que no debes evitar. Si tú no buscas tiempos con Dios, si tú no deseas estar con tu Padre, puede que la eternidad en el cielo se te haga muy aburrida, ¿verdad? ¿Para qué desearíamos llegar al cielo si en la tierra no buscamos a Dios? Yo les invito a que nos pongamos de pie. Y puede que estés pasando una situación complicada o que ya la hayas pasado, pero también puede que la estés por pasar. O, no, o tal vez no solo una, puede que sean distintas, varias circunstancias difíciles, ¿no? Ya no es lo duro, sino lo tupido, dicen. Pero Jesús nos dice que buscar a Dios, hablar con Dios, tener comunión con Dios, adorar a Dios, debe ser para ti una necesidad, algo que no debas evitar, algo que busques sinceramente con tu corazón. No importa el lugar, no importa el tiempo, no importa las circunstancias. Buscar a Dios, orar a Dios, fortalece nuestro corazón para el momento de la prueba. Y no es solo orar, sino orar siempre. Tener a Dios en tu pensamiento siempre. Que Dios no se salga de nuestra mente. Que todo el tiempo, todo el día, Dios esté presente. Una palabra suya esté en nuestra mente. Una alabanza esté en nuestra mente. Que Él ocupe nuestra mente. Y que no desmayemos. Porque le conocemos. En la medida en la que conozcas a Dios, que busques y anheles conocer más a Dios, no vas a desmayar. Invito a que puedas cerrar tus ojos para hablar con Dios.
Precioso Señor, te damos gracias porque conocemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Conocemos que tu bondad sobre nuestras vidas ha sido muy, muy grande. Gracias porque tú has perdonado todos nuestros pecados. Y esa es la razón por la que podemos tener comunión contigo, por el sacrificio de Cristo, sobre el cual fueron puestos nuestros pecados, es que podemos tener comunión, entrada a la presencia de nuestro Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste desamparados. Tenemos esperanza, tenemos descanso en ti. Tenemos a dónde acudir. Tenemos a quién ir. No estamos solos. Tú eres quien nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido temor ante las circunstancias. Perdónanos, Señor, porque hemos olvidado que tú estás con nosotros y el temor ha llegado a nuestro corazón. Tú eres quien nos dice: no desmayes. Perdónanos, Señor, cuando el desaliento ha llegado a nuestro corazón y lo hemos dejado entrar. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos cansado. Tú nos dices: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es porque tú nos amas también. De una forma o de otra, Señor, tú nos amas. Y no te buscamos a ti por lo que nos das. Te buscamos a ti porque confiamos en que tú tienes un plan, un propósito, pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Confiamos en ti porque tú nos has dado a tu Hijo unigénito, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz por nuestros pecados. Confiamos, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres digno de nuestra confianza, Señor. Tú eres digno de nuestra confianza. Tú sabes lo que haces. Tú sabes. Yo no tengo por qué pedirte explicaciones, Señor. Yo confío en ti, Señor. Ayúdame a siempre confiar en ti. Si tu corazón se ha desalentado o se ha desanimado por alguna circunstancia que has vivido o estás viviendo, si tú necesitas la fortaleza del Señor en tu vida, tú necesitas la presencia de Dios en tus circunstancias, sobre todo si tú necesitas confiar en la soberanía de Dios a pesar de todo. Tú dices: yo te necesito, Señor, en este momento. Te
invito a que puedas levantar tus manos en alto. Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar, dile al Señor, ayúdame a conocerte más, a crecer en el conocimiento de tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdame a crecer en eso que es bueno, agradable y perfecto, Señor. Perdóname cuando he dejado que pensamientos vengan a mi mente y me hagan dudar de ti, Señor. Perdóname. Ayúdame, Señor. A ser fiel a ti. Ayúdame, Señor. Abre mis ojos para verte, mis oídos para escucharte. Que tu palabra sea mi alimento diario, Señor. ¿Cómo te voy a conocer si no te busco en tu palabra? Ayúdanos, Señor, que nuestro conocimiento de ti sea firme, sea creciente, que anhelemos conocerte más y más. Que el buscarte a ti en verdad sea una necesidad, que sea algo irresistible, que no importa si estamos cansados, no importa si estamos físicamente débiles, no importa la circunstancia que estemos viviendo, que en nuestro corazón se produzca, precioso Señor, una hambre y una sed por ti. Una hambre y una sed por ti, Señor. Así como en lo natural, así sea también en lo espiritual, Señor. Que no estemos tranquilos hasta que derramemos nuestro corazón delante de ti. Te busquemos, Señor, te busquemos a ti siempre y sin desmayar. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás, Señor. Tú estás conmigo, mi Señor. En donde sea, si hay tormenta tú estás conmigo, Señor. Levanta tus manos y dile: yo confío en ti, yo confío en ti y creo
porque tú eres fiel. Confiamos en ti, Señor, porque te conocemos. Porque conocemos que tú obras todas las cosas para bien. Que tú tienes planes, propósitos de bien y no de mal. Tu amor hacia nosotros es inalterable. Que tú eres digno de adoración. Confiamos en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo creo en tu palabra y tu poder. Y a mi lado estás. No me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. Y a mi lado estás. No me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Porque siempre he sido fiel. Y siempre lo serás, Señor. Permaneces fiel, Señor. Miras tu palabra. Tú eres digno, Señor, digno de eterna adoración, digno de nuestra obediencia. Te damos gracias en esta noche por tu palabra y por tu voz. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Siempre eres fiel. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor.
Ayúdanos a tenerte siempre presente. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Somos despedidos, hermanos. Que el Señor les lleve con bien. Nos vemos en nuestra próxima reunión.